Estimados oyentes, estimados televidentes, nuevamente estamos con ustedes con Diálogos con Libertad, el programa institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y esta vez pues tenemos en nuestros estudios a un invitado especial. También queremos agradecer la sintonía en el 92.1. Y aparte de eso, queremos también agradecer el espacio que Radio Universidad nos proporciona, así como la cobertura que nos dan las diferentes plataformas y en YouTube para este programa que aborda la problemática nacional, pero también de los periodistas. Bienvenidos a este programa. Buenos días a todos ustedes, nuestros radioyentes fieles, así como a nuestros televidentes en esta nueva edición del programa de la APG, que esta vez tendrá como invitado especial al profesor, al maestro, al investigador Marcel Arévalo. Muy buenos días, Marcel. Agradecemos en todo lo que vale en Diálogos con Libertad tu presencia, pero sobre todo que el día de hoy vamos a tratar un tema de sumo interés para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes a través de las diferentes redes sociales y en YouTube también. Marcel es un maestro, es un periodista, es un comunicador, profesor e investigador de Flaxo, que el día de hoy pues quiere compartir con nosotros un tema tan apasionante como es el tema de migratorio y sus incidencias en el plano económico, político y social del país. También Marcel tiene en su acopio no solo la participación en medios escritos, en plataformas de investigación, de periodismo de investigación, como también haber sido miembro del INPNUSAC, ¿verdad? He publicado en INPNUSAC, sí, pero no he sido parte del instituto. Ah, bueno, perfecto. Pues sí, con Marcel hemos bregado en diversas instancias y proyectos sociales, y esta vez pues nos va a compartir el tema precisamente de la migración, que recientemente Flaxo precisamente nos invitó a varios periodistas precisamente para conocer de cerca cómo se está desarrollando una investigación acerca de este apasionante tema. Marcel, realmente cómo está el tema de la migración y qué está haciendo Flaxo a ese respecto. Bueno, la migración sigue siendo un tema fundamental para el país. Es decir, ya tenemos décadas de tener esta situación de una población que sale escapando de su realidad en este país y busca derroteros en otro país. En este caso, los países donde más destino tiene es México, una migración histórica de hace muchísimos años, más de 100 años, y Estados Unidos, pues que se incrementó desde las décadas de los años 70 y 80. Pues Flaxo, precisamente, que fue fundado en 1987, 1987, en los años 90 inició precisamente el acercamiento a estudios binacionales con colegas investigadores en México, que concluyó con el inicio de un programa sobre migraciones en el año 2004. Y con los auspicios del Colegio de la Frontera Norte, basado en Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, se inició precisamente este programa sobre estudio de los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos, y que se replicó a Guatemala en un inicio, hacia 2004 digo, y se extendió hacia El Salvador y Honduras en 2007-2008. Entonces este programa se llama Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, porque es la frontera sur de México, ha tenido pues ya varios años de desarrollo. Flaxo tuvo esta intervención en el año 2004 y lo retoma en 2009 hasta la fecha.
Y desde esa época pues yo he venido coordinando este proyecto, que es un proyecto permanente de levantamiento de encuestas, de entrevistas con migrantes que proceden de norte a sur, o sea, tanto personas retornadas, devueltas por las autoridades mexicanas, como en aeropuertos por los devueltos por las autoridades estadounidenses. Y a raíz de esto pues se ha venido extendiendo los estudios sobre migración en distintas esferas, ya no solo la esfera específicamente laboral, sino también todo lo que implica sobre género, sobre pobreza, sobre diversas dimensiones. Pues es un fenómeno multidimensional y multicausal, ¿no?, de las migraciones. Claro. En este momento, ¿qué podríamos decir de lo que ha recabado Flaxo en ese sentido? ¿Cuál sería lo más apremiante y que llama la atención de este estudio? Bueno, quizás lo más importante es estos hitos y esta curva ascendente de los flujos migratorios. Hay una estimación sostenida de que más de 100.000, entre 100.000 y 150.000 guatemaltecos viajan hacia el norte con destino a Estados Unidos, hacen el intento, ¿no? Hay un registro que tuvo un hito, un pico alto, digamos, hacia 2019, con más de 100.000 personas migrantes que fueron devueltas en parte por México, en parte por Estados Unidos, casi en una proporción similar, un poco más de Estados Unidos que de México en esa época. En 2019, pues como sabemos, tuvo efecto la gestión administrativa de Trump, que hacia junio de 2020, pues efectivamente tuvo un impacto con la declinación y que se vino a sumar con el efecto de la pandemia, ¿no? Todo el cierre de fronteras, todas las relaciones de restricción fronteriza por el paso de los migrantes. Entonces hubo una relativa caída de los flujos migratorios. Sin embargo, ahorita, y ya pasado más de un año de la pandemia, esto se ha venido creciendo nuevamente, ¿no? Y lo que tenemos, a pesar de que las devoluciones, especialmente de las devoluciones procedentes de Estados Unidos, son bastante menores, en el caso de México más o menos se han sostenido. A pesar de eso, lo que tenemos son poblaciones retenidas en las zonas fronterizas, tanto de Guatemala, México, como de México, Estados Unidos. Y tenemos, digamos, dentro de los aspectos graves, esto de que las retenciones afectan a poblaciones de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, que están precisamente retenidos en zonas de frontera, ya sea del lado mexicano y muchos también del lado estadounidense. Bueno, en ese sentido podríamos decir que el tema de la niñez migrante también ha sido un tema de investigación y de hecho, por ejemplo, el tema de la niñez trasciende más en los últimos años, ¿verdad? ¿Cómo es que está esa circunstancia? Porque sabemos que, por ejemplo, el gobierno de Biden dice que va a expulsar a todos los niños que lleguen a partir de que el Partido Demócrata asumió la presidencia, ¿no? Bueno, realmente aquí tenemos precisamente en el 2014 que se dio la crisis humanitaria de los niños, que coincide precisamente cuando los tres países del norte de América, que El Salvador, Guatemala y Honduras, incrementan tanto sus flujos migratorios hacia Estados Unidos que superan los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. O sea, fueron en esos años, en 2014 en adelante, cuando creció la migración, un hito de crecimiento de migraciones de estos países centroamericanos que superan lo que históricamente pues México había tenido hacia Estados Unidos, que de por sí México pues tuvo una declinación de flujos migratorios. En el caso de los niños, entonces, en esa crisis humanitaria realmente creó una situación grave, digamos, dentro de los puntos de gravedad humanitaria en el mundo,
y que tuvo aspectos relacionados precisamente a la convergencia de varios fenómenos. Uno de ellos es el de la reunificación familiar. Es decir, el fenómeno migratorio tiene varios efectos y varias causas, y uno de ellos es precisamente la relación de las redes familiares, cómo funcionan en este sentido. Es sabido pues que las migraciones se inician con personas adultas, jóvenes sí, pero adultas, que después de cierto paso del tiempo, de décadas, entonces van generando la atracción de los familiares, en este caso pues de los niños, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Otro es que los aspectos humanitarios en los países le dan prioridad precisamente a la niñez, y en este caso entonces los niños conforman dentro de estos guías, coyotes, un derrotero para poder seguir ejecutando su negocio. Entonces, en tanto para Estados Unidos constituye un problema, digamos, humanitario, un problema de gestión, el que lleguen niños a su frontera, porque tienen que aceptarlos según sus propias leyes. Entonces, y el aprovechamiento de los coyotes, entonces ahí se suma este otro factor, digamos, que hace que se incremente la cantidad de niños en esa situación. Entre la situación de Trump y de Biden, precisamente hubo una diferenciación en las actas ejecutivas que emitieron uno y otro. En el caso de Trump, precisamente intentó o ejecutó efectivamente, a través de estas actas ejecutivas, el impedir que llegaran niños y el devolverlos, en este caso, tras la frontera del sur de Estados Unidos hacia México, ¿no? O de devoluciones hacia nuestros países. En el caso de Biden, entre sus primeras actas ejecutivas, cambió este aspecto, acogiéndose precisamente a las normativas constitucionales y legales de los Estados Unidos. Sin embargo, ahí hay un par de normativas que tienen que ver con la salud y con la pandemia, en donde la legislación está aplicando precisamente que por la situación de pandemia, en base a la protección de los ciudadanos estadounidenses, pues tienen que rechazar a aquellas poblaciones que puedan generar un riesgo a la salud, en este caso de los ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que se está dando en este momento. Bueno, Marcel, siempre se ha dicho que el tema migratorio pues es tema de conversación y tema a veces intrincado en el aspecto geopolítico, y fundamentalmente porque Estados Unidos siempre le pide a los tres países, a El Salvador, a Honduras y Guatemala, siempre que se trabaje internamente en políticas sociales, políticas económicas que disminuyan en cierta medida el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Pero dadas las condiciones en que se encuentran nuestros países, ese fenómeno cada vez es imparable. Pero para unos es problemático el tema de la migración, pero en términos económicos y sociales tenemos que ver el tema de las remesas familiares y de qué manera esto pues ha incidido en las economías nacionales, por ejemplo en el caso de Guatemala. Claro, pues sí, definitivamente el rubro de las remesas, los ingresos de divisas por remesas tienen un impacto enorme en diversos países donde precisamente se da el fenómeno migratorio, y Guatemala no es una excepción. Guatemala es uno de los casos relevantes precisamente donde las remesas implican un ingreso de financiamiento que tiene dos destinos, podría simplificarse así. Uno es en el ámbito de la macroeconomía, precisamente por todo el flujo que va a través de los sistemas de banca u otros sistemas que manejan financiamiento, pero especialmente la banca nacional en este caso, donde llegan pues, estas enormes cantidades de millones de quetzales o de dólares monetizados a quetzales,
Y digamos, el otro factor que es el flujo que llega a cada una de las unidades familiares, ¿no? Aquí, según los estudios, pues más de 6 millones, 6.5 millones de personas son beneficiarias de remesas, con distintos montos. Posiblemente la mayoría de montos mensuales ronde los 50 a 100 dólares mensuales, pero hay otros a donde llega a 350 o 500 dólares mensuales, ¿no? Hay esa gama de diversidad. Y uno lo puede ver en las imágenes que presentan las poblaciones, en donde a la par de casas realmente muy sencillas, muy humildes, pues se ven aquellas construcciones de estilo americano, estilo norteamericano, estadounidense, del sur de Estados Unidos, en donde pues resalta precisamente el efecto de las remesas, ¿no? Entonces, en el caso de las familias, pues indudablemente esto genera pues un alivio a su situación de pobreza, que los migrantes que residen en Estados Unidos, que según cálculos oficiales pues rebasan el 1.2 millones de migrantes en Estados Unidos, pero según los mismos informes oficiales de Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya sobrepasan o llegan a ser 3 millones de guatemaltecos residiendo en Estados Unidos. Entonces, estas remesas, pues detrás de cada una de ellas lo que debemos ver es precisamente que es el salario o parte del salario de un trabajador guatemalteco que está allá. No es otra cosa más que eso. Claro. Y que están, como que estuvieran acá, están dando parte de su salario a su familia. Lo que pasa es que como aquí no hay esa disponibilidad laboral de trabajo, o si la hay es insuficiente, es decir, salarios que están por debajo del salario mínimo incluso, o insuficiente en temporalidad, es decir, las cosechas u otro tipo de trabajos informales solo captan la mano de obra durante 3, 4, 5 meses. Entonces no es suficiente ni durante el transcurso de cada mes, ni durante el transcurso de los ingresos anuales que requieren cada familia. Y Flaxo ha tenido la oportunidad de descubrir hacia qué rubros fundamentalmente se va la inversión de las remesas en el caso de Guatemala. Sí, reiteradamente se repite en los estudios que la mayor cantidad de lo que recibe cada familia se va al consumo, es la mayor cantidad. Y ahí podríamos ver precisamente otro efecto en la macroeconomía, es decir, porque los productos de consumo son mucho de la producción de las grandes empresas comerciales, industriales o agroindustriales del país, ¿no? Después siguen otro tipo de inversiones que van hacia educación, hacia salud, hacia vestuario, hacia vivienda. En ahorro es realmente lo menos, el menor registro del destino de las remesas es, digamos, para ahorro o para inversión en pequeñas producciones, pongamos agropecuarias, etcétera, ¿no? Claro. Me llamó mucho la atención en el tema del encuentro de Flaxo respecto al tema de la migración, el hecho de abordar también el tema de la educación, de la formación de los migrantes, y en qué medida eso también puede reflejarse en un futuro inmediato en lo que podría ser aquí el impulso a la microempresa o un tema en particular sobre eso. ¿Qué datos tenemos al respecto de eso? Sí, realmente el impacto de las remesas en esta línea de desarrollo, efectivamente hay algunas experiencias que se han realizado en otros países del mundo. Sin ir muy lejos, en México se hicieron una serie de programas que le llamaban 3x1, 4x1, 5x1, que consistía en la intervención de diversos actores complementando el flujo de la remesa. Entonces, pongamos las familias organizadas
daban una parte de lo que recibían de las remesas, por supuesto proviniendo de los migrantes residentes, en este caso de Estados Unidos, y otras partes, el Estado, el poder local, la municipalidad, las empresas locales o en la localidad. Entonces eso iba integrando el 2x1, el 3x1, el 4x1, hasta llegar a 5x1, o sea, 5 componentes versus la remesa. Entonces eso, digamos, va generando la posibilidad de aspectos de desarrollo dentro de la comunidad. Ya no solo, digamos, lo que puede favorecer a la familia en concreto, sino a la comunidad. En Guatemala también hay experiencias donde el flujo de remesas de ciertas comunidades va precisamente a la comunidad. Lo que se conoce es, por ejemplo, precisamente para la educación, para las escuelas, mejorar las escuelas, para la iglesia, para la plaza de la comunidad. Y esto tiene que ver con las redes precisamente que hay dentro de lo que es la alcaldía, la corporación municipal y algunos familiares, digamos, relacionados o vinculados al poder local. En el caso de la aportación del Estado, en el caso de Guatemala, no existe experiencia alguna, según me parece, pero sí hay intentos y ha habido, digamos, iniciativas de ley. Me parece que en el Ministerio de Economía hay algo respecto a generar alguna experiencia similar a lo que pueda ser el 3x1 o el 2x1 o 3x1, ¿no? Pero más allá de que exista esa iniciativa para constituirse como iniciativa de ley, desconozco, hasta ahora pues no lo sé. Yo quisiera, digamos, decir al respecto que a pesar de que ha habido experiencias exitosas en el ámbito mundial, digamos, de los distintos países donde las remesas son importantes, realmente su trascendencia es limitada. Y digamos el aprovechamiento para el desarrollo es muy complicado, precisamente porque requeriría un esfuerzo de organización, de integración, que no lo constituye en el fenómeno migratorio en sí, ni como cuestión fundamental, ni el fenómeno de las remesas. Es decir, el migrante es alguien que pertenece a una familia y que sí, dentro de la familia constituye una estrategia de enviar a alguien de la familia o a acuerpar el viaje de un familiar como migrante para después recibir las remesas. Pero en primera instancia es precisamente esa relación entre migrante y familia. Rara vez se extiende al ámbito comunitario, ¿no? Aun y cuando hay comunidades que son varias familias las que están incorporadas. Ahí quizás podría ser un poco tener impacto este esfuerzo, ¿no? Mi intención pues es precisamente porque solo en Washington, por ejemplo, hay más de 15,000 guatemaltecos organizados. En Florida se habla de la comunidad Canjahual, ¿verdad? Que es prácticamente más de 50,000 a 100,000 personas. Y de ahí, por ejemplo, en San Francisco, que hay una comunidad de todos santeros, ¿verdad? De todos santos. Y de igual manera, por ejemplo, se habla de otras comunidades Oriente. De Oriente, Ipala. de Ipala y por ejemplo, los sanjuaneros, por ejemplo, están en California, los sanjuaneros, ¿verdad? Que básicamente son cachiqueles, ¿verdad? Entonces, si los vemos desde el punto de vista de los pueblos, pues tienen una unificación bien importante y lo hemos visto pues en el caso de desastres. Ellos se han organizado precisamente con ese propósito de ayudar a sus comunidades. Pero algo que me llamó la atención fue hace unos años, cuando en Totonicapán, los cantones precisamente que poseen bosque virgen de Pinabete, por ejemplo, desde Estados Unidos surgió la iniciativa
de cuidar, de enviar fondos precisamente para cuidar las reservas de Pinabete en algunos cantones de Totonicapán. Y llamó la atención porque precisamente en ese momento un equipo de National Geographic se encontraba precisamente haciendo un reportaje y los retuvieron las comunidades ahí, y hasta que se aclaró que efectivamente ellos estaban realizando un reportaje sobre las reservas del Pinabete, que es un recurso fundamental para el ecosistema de Totonicapán, ¿verdad? Entonces mencionaba eso porque sí existen en alguna medida, pues tenés toda la razón en el sentido de que no es como una prioridad, la prioridad de la familia, ¿va? Pero sí se están evidenciando este tipo de... Es más, también se habla de la posibilidad de que la entrega de las remesas aquí en Guatemala se haga a través de cooperativas de las mismas comunidades, ¿verdad? O sea, por ejemplo, bancarizar ese tipo, pero ya con iniciativas propias, ¿verdad? Puesto que todas las remesas hoy por hoy son peleadas por los diferentes sistemas bancarios, precisamente porque existe un cobro por el manejo del tipo de cambio y otros gastos administrativos que se realizan, ¿va? Esa era más que todo la inquietud, ¿verdad? Sí. No, yo no lo descarto, es decir, definitivamente hay un espacio ahí de posibilidades que podría aprovecharse. El Estado debía ser un actor fundamental, porque el Estado es precisamente el representante de la sociedad y el que podría tener bajo su iniciativa, bajo su empuje, precisamente la facilitación de esto. Bueno, la parte, digamos, legal con respecto a las normativas bancarias, la posibilidad de liberar el que las remesas vengan por flujos más societarios, ¿no? Tipo cooperativas, como lo mencionabas, sí. El que las alcaldías tuvieran un involucramiento precisamente en la posibilidad de la generación de un desarrollo planificado. Es decir, es cierto, las comunidades tienen mucho que decir y mucho que hacer en el desarrollo de sus localidades, pero no se puede prescindir, digamos, de la institucionalidad, en este caso de los gobiernos locales, y de la institucionalidad del Estado. Y que sabemos pues que en la actualidad genera tantas desconfianzas y que realmente no constituye siempre la prioridad de las instituciones. Es decir, es complicado. Sí. Pero sí hay esferas muy importantes que podrían ser beneficiarias de estos, como es por ejemplo la educación. Es decir, la educación es un factor de desarrollo estructural, y la salud. Es decir, serían los dos puentes, digamos, como para generar desarrollo no visto en la infraestructura gris, digamos, que muchas veces se piensa que la elaboración de infraestructura gris es desarrollo, no necesariamente, ¿no? Sí. Bueno, y para no dejar a un lado, también se sabe que, por ejemplo, la comunidad garífuna en Nueva York, ¿va? Por ejemplo, donde hay más incidencia y presencia de ellos, se sabe que al llegar a la tercera edad, la mayoría está retornando a Livingston, y eso ha significado en Livingston una posibilidad también de crecimiento económico, de desarrollo turístico, porque esta gente viene e invierte no solo en las propiedades que ya tiene, ¿va? Sino que impulsa pequeños emprendimientos, ¿verdad? Y se sabe precisamente de una asociación que ya está constituida en Nueva York, que precisamente tiene este impacto, ¿va? Y de hecho también hay muchos migrantes que llegada a la tercera edad y su jubilación buscan pues invertir en Antigua Guatemala y en otros departamentos
pues cada vez están siendo nichos de inversión, ¿verdad? Claro. Sí, el fenómeno migratorio, digamos, tiene una serie de interesantes aristas, ¿no? Y esto que mencionas de la población garífuna y que realmente se da en el ámbito general, en el ámbito de todas las expresiones étnicas, culturales e individuales, ¿no? Y familiares. Es decir, el migrante se va en primera instancia porque no encuentra acá sus beneficios, ¿no? No son satisfechos sus necesidades. Entonces se migra con la esperanza de poder encontrar precisamente satisfacción a esas necesidades. Quienes logran el éxito y llegan a permanecer residiendo en Estados Unidos, en este caso, mantienen la esperanza de regresar, excepto aquellos que se fincan su residencia ya permanentemente, ¿no? Pero una buena cantidad de personas desde que se van piensan voy a estar 1 año, 2 años, 5 años y después me regreso, ¿ah? Y entonces se da mucho eso de personas que llegan ya con la ilusión y la capacidad, porque ya acumularon cierta capacidad, cierta capital y pueden venir a invertir acá. Entonces eso es, digamos, una parte de lo que acontece entre las migraciones, es decir, ese retorno del migrante, ¿no? Es curioso, por ejemplo, cómo las poblaciones, es decir, Guatemala, yo lo dije en el seminario, Guatemala tiene ahorita su pico, está generando su pico de lo que se le llama el bono demográfico, ¿no? O sea, la gran cantidad de jóvenes, de población joven, que ocupa la mayoría de la curva de la población del país. Esta curva no es eterna, ni va a crecer ad eternum, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que va a empezar a decrecer. Los cálculos dicen que de aquí a 2035, 2050, esa curva va a empezar a decrecer, tanto por el crecimiento, digamos, el decrecimiento relativo de la niñez, digamos, porque hay menor relación de fertilidad, o sea, hay menores cantidades de niños por cada familia, y por el crecimiento de la población adulta mayor, ¿ah? Entonces se reduce la porción de jóvenes y ese bono demográfico, que es cuando la población o el país tiene la mayor capacidad para el desarrollo, porque son las fuerzas mayores, claro, ¿no? Sí. En el caso de Guatemala, pues ese bono demográfico está siendo posicionado en Estados Unidos en este caso, ¿no? Que es lo que pasa también para El Salvador y para Honduras, ¿no? Es decir, sus mayores poblaciones jóvenes están allá, no aquí, donde podría ser invertido todo el potencial del desarrollo, claro, del país. La energía y la creatividad de todo ese volumen de gente. Marcel, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, ¿qué les podríamos decir de las publicaciones de Flaxo que les podrían llamar la atención y que precisamente ese es uno de los aportes fundamentales a la investigación, a la docencia y al conocimiento de parte de Flaxo? ¿Cuáles serían en esencia algunos de estos textos? Bueno, en los inicios hay una serie de estudios sobre frontera que son interesantes y siguen siendo importantes. Están las publicaciones del doctor Dardón al respecto, que hicieron una serie en que se hicieron una serie de estudios sobre toda la zona fronteriza entre Guatemala y México. Están ahí las publicaciones. Hay toda la serie de publicaciones que hace el Colegio de la Frontera Norte, precisamente con el insumo del trabajo de Flaxo acá en Guatemala y también en El Salvador y en Honduras, que hay una relación ahí de base de datos riquísima, que está posicionada precisamente en el sitio del Colegio de la Frontera Norte, colef.mx, en donde todas las bases de datos pues pueden hacer, digamos, un acopio importante de lo que
significa, digamos, ese recurso humano en la dimensión, digamos, de sus características, de sus capacidades, qué tipo de población es, su nivel educativo, el género que lo compone, etcétera, ¿no? Y otro tipo de publicaciones que están también en su banco de lo que se ha realizado, que son, digamos, ya investigaciones más puntuales sobre las familias que tienen migrantes, sobre las características de estas familias, digamos, en la zona de Occidente, que es, digamos, una de las zonas más importantes de migración, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en Flaxo están disponibles todas estas estos estudios, estas investigaciones, estas publicaciones, y por supuesto pueden ser material de consulta importante para quienes se interesen por el fenómeno migratorio desde la perspectiva sociológica, pero también política, económica, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, Marcel, ¿cuál sería la perspectiva precisamente con el gobierno actual de Guatemala en relación a lo que decías, que la incidencia del gobierno debería ser permanente en este tema migratorio, ¿verdad? ¿Qué crees tú que puede suceder en estos 2-3 años que todavía tenemos en el tema migratorio? Bien, yo sí sostengo que el Estado y los gobiernos que transitan por el Estado tienen un factor primordial en la atención a la problemática migratoria en sus distintas fases, ¿no? Uno, en los esfuerzos por retener a la población, es decir, que la población, por supuesto, todos los individuos tienen el derecho a migrar. Es un derecho universal, ¿no? Las personas tienen libre locomoción, no solo dentro de cada país, sino a través de las fronteras. Y sus derechos deben ser respetados en cada destino donde ellos llegan, en cada lugar donde transitan. O sea, tienen que tener todos sus derechos respetados. Entonces el Estado tiene que fincar un esfuerzo en que estas poblaciones no emigren por razones de fuerza, sino emigren por la libertad de hacerlo. Y para eso pues tiene que creársele todas las condiciones para que puedan estar acá, que fundamentalmente es la posibilidad de trabajar. Entonces la generación de fuentes de trabajo es de primer orden, ¿no? Pero teniendo ya el fenómeno, digamos, de la migración y de los residentes que están en otro país, en este caso de los 100 y pico de guatemaltecos que están en México, de los casi 3 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos, pues es también atender a esos guatemaltecos en sus diversas demandas, ¿no? En sus diversas necesidades, en la relación familiar con sus familias aquí en Guatemala, en la relación diplomática y política con los países en donde están residiendo, precisamente para bajar, digamos, la tensión que constituye precisamente para un migrante el no tener regularizada su situación en un país y tener, digamos, como la espada de Damocles constante, día a día, desde que se levantan, están pensando si no la migra los va a encontrar y los va a regresar. Y para todos aquellos compatriotas que hacen ese trayecto en condiciones realmente tan difíciles y tan complicadas, en el desierto, en el tren ese que le llaman la bestia, en los buses, sujetos a tanta vejamen por pandillas, pero también por autoridades. Entonces el Estado tiene tantísimas situaciones que enfrentar y que atender. Para quienes retornan frustrados, ya sea porque fueron retenidos aquí a unos pocos kilómetros adentrados en México, o algunos en la frontera con Estados Unidos y que son retornados acá, frustrados en condiciones más difíciles quizás de las que se fueron, con deudas asumidas para pagarse el viaje. Entonces todo eso requiere una atención de emergencia en el momentito que llegan, pero también de las posibilidades nuevamente
a que sí encuentren acá una perspectiva de reintegrarse, de reinsertarse, de tener fuente de trabajo para no volver a hacer el intento de migración. Claro. ¿Y cómo ves tú las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica, precisamente con énfasis en disminuir la migración? ¿Realmente van a tener impacto en esta oportunidad? Bueno, yo creo que hay, digamos, algún nivel de esperanza. Me parece que la administración Trump fue sumamente enconada en su discurso, pero también en la praxis, en contra de los migrantes. El discurso de esta administración pues es un poco más, digamos, prudente, o más esperanzador, pero esperanzador si es que trasciende el discurso y realmente apunta a lo que se requiere. Pues indudablemente estamos nosotros en la esfera geopolítica de lo que son los Estados Unidos y no podemos escapar porque territorialmente estamos ahí. Económicamente nuestra economía es una economía que depende, es una economía dependiente de los Estados Unidos. Pues hay muchos aspectos, muchos elementos en los que Estados Unidos puede inclinar la balanza para bien o para mal, ¿no? Entonces, en este caso, pues ojalá, digamos, todas estas expresiones discursivas con respecto a impulsar el desarrollo, pues ojalá se cumplan, a enfocarse sí en el desarrollo vía directa con las comunidades, ¿no? Yo creo que una intervención de apoyo, de cooperación directa a las comunidades es más que eficiente para evitar todos esos eslabones que se rodean de empresas, de consultores, de una serie de intervinientes que hacen que se reduzca el flujo de capital directamente a las comunidades, a donde debe de llegar, para que tengan realmente la capacidad de poder emerger con desarrollo. Perfecto, muy fascinante este tema migratorio y la migración y las implicaciones que tiene en el desarrollo social y político de Guatemala. Hemos estado en esta oportunidad con Marcel Arévalo, investigador, profesor de Flaxo, y esperamos que no sea la primera vez, sino que en próxima oportunidad podamos tener también esos criterios respecto a cómo ha evolucionado precisamente los estudios que Flaxo realiza y cómo ha evolucionado obviamente el fenómeno en este año 2021. Agradecemos nuevamente su sintonía y estamos para que el próximo martes para nuevamente abordar otro tema en Diálogos con Libertad de la APG. Grabando. Bueno, nos encontramos de nuevo en Diálogos con Libertad, la voz institucional de la APG, que inicialmente este programa nació como La Voz del Pueblo y se transmitía en la TGW y era locutada por el vozarrón que trabajó en el Guatemala Flash. ¿Cómo se llamaba? Nuestro querido amigo, se me está escapando. Bueno, pero era locutado por Jorge von Crocker y este colega que nos vamos a recordar, tan famoso por esa voz tan privilegiada que Dios le dio. Pero bueno, el Choco Méndez Cepeda. El Choco Adolfo Méndez Cepeda. Exactamente. Oraciones al infinito, porque ya no se encuentra con nosotros, pero que fue toda una historia y Diálogos con Libertad, que no se llamaba así, sino se llamaba La Voz del Pueblo, se transmitía en la TGW y allí él y también un expresidente de la APG,
Jorge von Crocker, pues eran los locutores. Después Jorge von Crocker hizo la solicitud a extensión universitaria, se le autorizó y desde hace 10 años estamos en el 92.1 de la FM, ¿verdad? Entonces, pasemos lista. Yo me recuerdo nuestro primer programa que fue allá precisamente donde realizamos las asambleas de la APG. Hablábamos de cómo estábamos afrontando el tema de la pandemia, el tema de cómo los medios han ido muriendo, cómo las redacciones se han ido comprimiendo, los compañeros han sido despedidos y tú hablabas de una nueva modalidad. Bueno, sí, efectivamente, en uno de los primeros programas que realizamos en la sede de nuestro salón Miguel Ángel Asturias, precisamente fue de cómo se reinventan los medios digitales y cómo estos están constituyendo pues una alternativa para nuestros colegas que después de haber estado en un medio tradicional pues han cambiado su modalidad informativa. Pero también hemos hablado de otros temas y hemos tenido otros invitados, ¿verdad? Otro programa interesante fue precisamente el tener como invitado al coordinador del observatorio de los periodistas, Héctor Coloj, quien nos hizo precisamente un análisis sobre cuál era la situación de los periodistas entrando precisamente el año 2021 y cómo se estaba preparando precisamente el informe que se iba a presentar en Ginebra, Suiza, sobre la situación de los medios y los periodistas y el acceso a la información por parte de las diferentes instituciones y empresas, ¿verdad? Exactamente, y posteriormente pues logramos por esa amistad que mantenemos entre periodistas, colegas, empezamos siendo estudiantes en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y hoy dirige los destinos de la ESC, un colega. ¿De quién se trata? Se trata precisamente del periodista, locutor y declamador a nivel internacional, que es nuestro amigo el licenciado César Páez Fernández, que precisamente el año pasado asumió la dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y hoy precisamente se encuentra ya al frente de esa escuela y en esa oportunidad pues nos narró no solo de la inauguración de su mandato como director, sino que también de aspectos bien importantes como lo es el lanzamiento de la agencia noticiosa de la escuela, ¿verdad? Exactamente. Que en este momento ya irrumpió en las redes sociales y también a través de internet, y tengo entendido que aparte de hacer un análisis, reportajes, entrevistas, tiene un sinnúmero de columnistas y hacen trabajo de investigación, periodismo de investigación, lo cual pues es bien alentador, aparte pues obviamente de cómo la Escuela de Ciencias de la Comunicación está afrontando el tema de la enseñanza a nivel virtual, ¿verdad? Que prácticamente todo el sistema educativo está en ese sentido. Pero aparte de él, pues también tuvimos a Gonzalo Marroquín y a otros periodistas que han hablado precisamente sobre los retos, ¿verdad? del periodismo y los periodistas actualmente, ¿verdad? No, y también los primeros programas también invitamos a la presidenta del Instituto de Previsión Social del Periodista, Lucía Dubón, quien pues habló de cómo el IPSP se está reinventando para atender a los periodistas. Les envía su medicamento a domicilio, las citas son virtuales,
los que tienen derecho a encamamiento tienen 3 hospitales, hay laboratorios. Los periodistas que están en el IPSP pues tienen una buena cobertura y tienen una buena dirección, y se está trabajando sobre la marcha para atenderlos. También. Sí. Bueno, y también ya estuvo con nosotros la presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Elsie Sierra, quien en su oportunidad pues habló de la necesidad de unir a los gremios para que precisamente se presente un frente común. De hecho, ella coincidió en el liderazgo de la APG en relación a lo que es la ley de protección a los periodistas, e instó a la APG para que ésta convoque a todas las asociaciones y establezca un nexo más directo con los corresponsales de prensa a nivel departamental y se tenga pues un criterio más unánime sobre la defensa del periodismo. Se apoya a las iniciativas aquellas que tiendan a dar cobertura y posibilidad económica para nuevos proyectos de participación periodística, ¿va? Y de ahí pues obviamente hemos tenido también la presencia aquí de Haroldo Sánchez, de periodistas como también la compañera Brenda Monzón, y que tú entrevistaste también a la compañera de Plaza Pública, de sala de redacción, perdón. No, la entrevistó nuestro colega Richard Shaw, sí, Evelyn Blanc, exactamente. Y hablamos también sobre agresiones a los periodistas y cómo las alcaldías, el poder local, que también la Comisión de Libertad de Prensa tiene el dedo en la llaga sobre ese tema. El poder local sigue afectando a los periodistas, los diputados también. Que no decir de las limitaciones que en el mismo Ministerio de Salud Pública, nuestros colegas, recientemente en este mes de julio, el colega Jorge Roldán Pinto fue objeto de una agresión de una médico que le quitó su teléfono, le borró las fotos que él había tomado. Y habráse visto este tipo de abusos, sí, cuando esto no es permitido, pues. Bueno, para interés de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, de nuestros seguidores en las redes sociales, queremos decirles que el próximo programa precisamente va a ser sobre el tema de migración, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de participar recientemente en como tú lo manifestaste, en un encuentro de Flaxo, y dos expositores, dos expertos en el tema de migración nos vendrán a hablar precisamente sobre cómo la migración indiscutiblemente está propiciando también el desarrollo de las comunidades a través de las remesas. Y cómo obviamente se da la configuración, por ejemplo, de las migraciones a nivel mundial. En este momento se sabe que China es el primer país que tiene el mayor número de migrantes a nivel mundial. Le sigue la India, ¿verdad? Después de la India, el tercer lugar lo tiene México. Y después de México se encuentra como cosa rara Rusia. Guatemala pues está por muy debajo de estos países, pero estamos hablando de más de 10 millones de personas que están migrando, ¿verdad? Por ejemplo, de África hacia Europa. Solo, por ejemplo, en Alemania el grado de migración de los turcos, por ejemplo, es inmensa, tomando en consideración que precisamente toda lo que es la industria pesada en Alemania
precisamente es la mano de obra calificada de Turquía, que está en las grandes empresas siderúrgicas, de automovilismo, de producción y fabricación de automóviles, como también de la industria química, ¿verdad? Tomemos en consideración que Alemania es la tercera potencia a nivel mundial económica y son los turcos los que manejan la economía de ese país. Entonces este va a ser uno de los programas que vamos a tener sobre el énfasis de la migración, qué impacto tiene en la economía nacional y cómo de una u otra manera esto también ha acelerado una serie de programas y proyectos económicos alrededor precisamente de las remesas, ¿no? Y queremos agradecer que a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, se le tome en cuenta por parte de Flaxo, que si no estoy mal es la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales. La facultad. Perdón, la facultad. Sí. Y el enlace para esta invitación vino de Marlitz Valenzuela, que es una colega que ha trabajado en salud pública. Bueno, es sí, una profesional, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo también quiero referirme a que hemos entrevistado a Danae Vilches. Esto lo hizo Richard Shaw. Danae Vilches es una periodista de Nicaragua que ha tenido que emigrar también por la situación tan tremenda que está en Nicaragua. Queremos también recordar que tú entrevistaste a nuestro colega que es el director de periodismo de investigación en Diario El Periódico. Claro, precisamente. ¿Verdad? Ahí estuvimos platicando con él precisamente del tema de cómo la investigación ha sido un factor importante para atraer más la lectoría de los medios de comunicación escritos, pero también en diferentes medios el tema de investigación, el tema de sacar a luz los escándalos que han llevado incluso a la cárcel a muchas personas, pues ha sido importante para el periodismo en Guatemala. Bueno, nos hace falta mencionar un sinfín de personas que han pasado pues a formar parte de los programas Diálogos con Libertad de la APG y otros que están por venir. También se nos todavía en este mes vamos a realizar el primer seminario virtual en el que tú estás trabajando. Les tenemos sorpresas para próximos programas y pues solo queremos aprovechar de nuevo dar las gracias a Radio Universidad y a Conexión GT por el apoyo para que Diálogos con Libertad siga transmitiéndose. Soy Ana Julieta Cárdenas y Mario Recinos y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias.